¿Listo, señor secretario? Señor presidente, ya están leídos. Muchas gracias, señor secretario. Continúe, senador Lacerna, o dé usted inicio a su debate. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias también a mis distinguidos colegas y a mi partido, especialmente el vocero que me ayudó también a organizar este cupo para hablar sobre este debate del 4G. Yo quiero comenzar hablando un poco de dónde viene la tradición antimonopolio y cómo la tradición antimonopolio está intrínsecamente ligada con la democracia, con la estabilidad de los poderes, con los pesos y contrapesos. Entonces déjenme comenzar con una historia donde nació el monopolio, el movimiento antimonopolio, y fue en los Estados Unidos. Cuando llegó la Revolución Norteamericana, la Guerra de Independencia, se planteó un gran debate académico de ciencia política. Las democracias hasta entonces, los únicos ejemplos de democracia eran Grecia, Roma al comienzo, la República, y las ciudades pequeñas italianas. Y todas habían fracasado. No había un ejemplo de un país grande que hubiera podido seguir siendo una democracia. Estamos hablando de 1776. Todos habían vuelto imperios. Entonces, cuando se independiza Estados Unidos, dicen: nosotros no tenemos el tamaño de Grecia, nosotros no tenemos el tamaño de un club, no tenemos una democracia que seamos 100 tipos que nos sentamos y decidimos. Y no habían otros casos de democracia. Y ahí llegó uno de los grandes logros de la ciencia política, de la ciencia constitucional, que se llamó la democracia madisoniana. Hay gente que lo llama la revolución madisoniana. Y Madison, James Madison, luego cuarto presidente de Estados Unidos, 2 veces presidente, redactor de la Constitución de Estados Unidos, que sigue vigente y que se considera una de las obras maestras de la ley, redefine en lo que llaman los Federalist Papers, los ensayos federales escritos con Alexander Hamilton, que la democracia funciona o en un sitio muy pequeño como Grecia, o en un sitio muy grande donde nadie se puede tomar el poder. Y todos los pesos y los contrapesos de la Constitución norteamericana es para que nadie se tome el poder. Son los papeles federales 47 a 54, que son los textos base de la Constitución norteamericana. Madison escribe después la Constitución y incluye la cláusula de comercio, que permite regular las actividades comerciales. Pero la Constitución de la democracia madisoniana, y lo pueden ver todos en Wikipedia, los que nos están viendo, es pesos y contrapesos, y nadie puede tomarse la hegemonía. Ese es un concepto básico de democracia. Estaba viendo hace poco la biblioteca que llevaba el libertador Simón Bolívar, y llevaba varias obras y biografías de Washington. Bolívar estaba muy interesado en cómo funcionaba esto para ver realmente para la creación de la democracia misma. En el siglo XIX, después de Madison, que es comienzos del XIX, viene el crecimiento de Estados Unidos, viene la gran expansión al oeste, los ferrocarriles, y era el laissez-faire, el lejano oeste, como se llamaba. Dejaban hacer básicamente lo que hacían, pero en la medida en que llegaron al otro lado y comenzaron a consolidar las compañías, comenzaron a crearse los monopolios. Los ferrocarriles fueron los primeros. El Sherman Act
sale de los ferrocarriles. Comenzaron a darse prácticas dominantes, a decirle: yo tengo trenes, entonces usted tiene que contratar conmigo, y si contrata con el otro, pues le va a salir más caro, en fin. Más tarde, hacia finales, cambio del siglo XIX, siglo XX, sube al poder Theodore Roosevelt, que se llaman los progresistas justamente, del ala republicana, y se convierte en los trust busters. Trust busters porque rompe los grandes monopolios, y lo rompe con una lógica de generar competencia y generar bienestar para la sociedad. Y se llaman los Trust Busters en honor al Standard Oil Company, la compañía de John Rockefeller, que se llama el Standard Oil Trust Company, los que lo rompieron. Y comienza una historia muy importante en la historia de Estados Unidos, que es primero el Acto Sherman de 1890 y después el Acto Clayton de 1914, que prohíben, por ejemplo, prácticas depredadoras. Por ejemplo, el efecto club, que si usted está en Comcel y si usted llama a Comcel, a Comcel es gratis, pero al otro vale. Eso está prohibido hace casi 100 años en Estados Unidos como una práctica depredadora de una compañía, por ejemplo, que en Colombia tiene el 80% del tráfico. Y aquí comienza el gran proceso antitrust, de ley de competencia y de ley de monopolios, para salvar el capitalismo, para que el capitalismo, la economía de mercado, tenga los beneficios que debe tener. La justificación filosófica, la justificación teórica de nuestro sistema de economía de mercado es que maximiza el bienestar, y maximiza el bienestar solo en ciertas condiciones. Por eso es tan importante lo que se da al mismo tiempo a finales del siglo XIX, que es toda la toda la revolución de Marshall, es cómo es el precio de una compañía, precio marginal igual retorno marginal. Los que han visto algo de micro les recuerda, eso es competencia. Pero también el progreso de la micro nos explica que hay grandes fallas de mercado, y hay fallas de mercado que generan una situación donde el bienestar social no se optimiza. Y una falla de mercado de esas es obviamente los monopolios. En esta gráfica yo pongo, y si quieren busquen Wikipedia, porque en Wikipedia sale la misma definición de monopolio natural. Sale la de Baumol, que es la de arriba, que son unos costos que van bajando. Entonces, digamos, hay unas economías de escala gigantescas, y básicamente, si usted tiene una masa crítica, usted se puede tomar el mercado. Eso es una de las definiciones, digamos, técnicamente es un costo marginal decreciente. Eso es la condición clave para dar un monopolio natural. Esta es la definición de Baumol arriba, abajo está la CRC, que dice hace ya unos años, en el 2008, que las condiciones de la caída de los costos marginales para generar las condiciones de un monopolio natural son las mismas en el sector de las comunicaciones. Entonces, eso tenemos. Tenemos toda la historia de un capitalismo que se ha ensayado de pulir, que se ha ensayado de evitar sus fallas, ha ensayado de ser lo más justo posible y unas posiciones dominantes. Y les estaba contando un poco la historia en la economía más capitalista del mundo, porque un periodista dijo que esto, o que proponíamos, era una medida chavista. Eso muestra la ignorancia de lo que ha sido la evolución de la economía de mercado y de realmente de cómo funciona esta economía. Obviamente, todos esos temas los tomamos en la Constitución del 91, que en sus artículos, no voy a entrar, pero en el artículo 75 dice que se debe garantizar el acceso democrático,
y también que en el espectro no se debe de tener un monopolio. La ley 555 de PCS también excluye a unos jugadores para que haya más competencia. O sea, deja los costos que dan los monopolios o las ganancias de los monopolios naturales por una mayor competencia que para el Estado va a ser mejor hacia el futuro. La sentencia 815, y esto le agradezco a mi colega, el senador Eugenio Prieto, esto se lo tomé de su presentación, la parte jurídica. Pues la sentencia 815 dice, la telefonía móvil celular es un servicio público, o se asemeja a un servicio público y se debe regular como un servicio público y debe determinar sus las digamos, condiciones para su utilización. Y estos son los artículos 74, 333, 334 y 365 de la Constitución. Entonces, se debe limitar la posición de los dominante de los operadores, sin lugar a dudas. La teoría es clara. Y yo no estoy hablando de izquierda o algo, yo estoy hablando casi de políticas neoliberales, de consenso de Washington. ¿Sí? Yo estoy hablando de generar competencia de verdad. Y se debe hacer porque, a diferencia de una compañía competitiva, un monopolio tiene incentivos a poner precios que extraen bienestar social y a extraer rentas de la sociedad. Por eso los monopolios siempre han sido vistos como fallas de mercado y como indeseables. Doctor Juan Mario, le interrumpimos por 20 segundos, se ha constituido el quórum decisorio para poner en aprobación el orden del día, porque de lo contrario nos quedamos con su debate en el aire. Señor secretario, verifique el registro de asistencia, el número de congresistas, para poner en consideración el orden del día, señor secretario. Señor presidente, efectivamente se ha constituido el quórum decisorio, se han registrado 53 honorables senadoras y senadores. Discusión, el orden del día leído. ¿Lo aprueba la honorable plenaria del Senado? Ha sido aprobado, señor presidente. Siga, doctor Juan Mario. Muchas gracias, presidente. Entonces, en Estados Unidos, el siglo pasado se llenó de casos antimonopolio. JP Morgan fue lo que rompió Teddy Roosevelt. Después vino Kodak, AT&T, que crearon las diferentes Bells, Standard Oil, ExxonMobil, una cantidad de compañías vienen de ahí, Alcoa, US Steel, uno puede seguir, y todos eran para maximizar el bienestar social y para tener un capitalismo o una economía social de mercado, digamos, moderna. Ese debate ha seguido. El más reciente caso es el de Estados Unidos contra Microsoft, que comenzó en el 98 y terminó en el 2001. Les hicieron sacar el explorador Netscape. El gran testigo en favor de de Microsoft, perdón, era Jerry Hausman de MIT, el mismo testigo en favor ahora de América Móvil, y que ha venido criticando los estudios de la OECD. También defendió en su momento a Microsoft. Otro caso es la OECD. Y después vamos a ver Economist, cómo reacciona el estudio de la OECD y el Washington Post. El estudio de la OECD dice, esto es Ángel Gurría, nosotros queremos entrar a la OECD es digamos, el centro de pensamientos donde se define la competencia a nivel mundial, los estándares de competencia más técnicos. Ángel Gurría, ministro de Hacienda de Zedillo, después canciller, tomó las riendas de las finanzas de México después de que mataron a Colosio, después de que Salinas de Gortari vendió al Telmex. Saca un estudio a finales de enero de este año, con un estudio de cuánto le cuesta a México el monopolio de América Móvil. Y saca con los números de que cuesta 1.8% del PIB, 25.000 millones de dólares. Doctor Gaitán, usted que conoce bien la OECD y la capacidad técnica